Entrevistas de realidad, historia y análisis. Esto es Colombia Extendida. Muy buenas tardes, buenas noches, depende de dónde cada uno de ustedes esté ubicado, los seguidores de nuestra emisión en la revista Contraportada y también en la radio Air Libre de Bruselas a través de la emisión Entre Amigos. Hablar de migración en Europa exige ir más allá de las cifras y de los titulares. Detrás de cada estadística hay historias de desarraigo, resiliencia y lucha por la dignidad. Aquí en Bélgica, donde las comunidades latinoamericanas han crecido de manera sostenida, en las últimas décadas el debate sobre regularización, integración, derechos sociales sigue siendo un terreno en disputa política y humana. Iván Salazar, asistente social en Bruselas y referente en temas migratorios, ha acompañado durante años a personas en situación irregular, solicitantes de asilo, familias atrapadas en los laberintos administrativos del sistema europeo. Desde su experiencia en el ASBEL hispano-belga, en el cual ha desarrollado su trabajo de asistente social durante años, conoce de primera mano las tensiones entre la política pública y realidad social. El reciente anuncio en España sobre la posible regularización de cerca de 500.000 personas tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Podemos ha reactivado el debate en todo el continente europeo. ¿Es viable una medida similar en otros países? ¿Qué impacto tendría en Bélgica? ¿Estamos ante un cambio de paradigma o frente a una respuesta coyuntural? De esto queremos hablar precisamente en esta emisión sobre los temas candentes de la migración y esas posibles regularizaciones que pues, se han abierto en España y qué posibilidades hay de una regularización aquí en Bélgica. Le doy entonces la bienvenida a Iván Salazar a esta emisión. Muy buenas tardes, buenas noches, Iván. Bienvenido a nuestra emisión. Buenas noches, Hugo, y buenas tardes a todas las personas que nos ven en Contraportada. Muchas gracias, primero que todo, por darme esta oportunidad de informar a todas las personas inmigrantes y a las personas interesadas frente a los procesos de regularización. Pues bien, Hugo, como para entrar en contexto, hay que decir que en Europa, el acuerdo sobre la migración y asilo fundamental que se llevó a cabo en el 2023 y 2024 determina un curso nuevo en la política migratoria para los países europeos. Y sabemos pues que las necesidades, digamos, o las leyes también en algunas partes para la entrada o la salida de las personas inmigrantes cambia en función de los países, en función de las necesidades, en función, digamos, de toda una serie de elementos que determina la política nacional. A pesar de este acuerdo migratorio europeo, pues podemos decir que hoy en día hay una comparación donde hay dos polos completamente opuestos. En Bélgica, el gobierno actual ha dicho en manos de los diferentes secretarios de Estado a la migración o la ministra actual, de que es el momento donde hay una política muy restrictiva, muy dura, muy cerrada frente a los procesos de asilo y migración, como lo han dicho en los medios de comunicación en Bélgica y en otras partes, los responsables del oficio de extranjero. En España, pues como tú bien lo acabas de decir, el Consejo de Ministros, a partir de un acuerdo en que se llegó el martes 27 de enero del 2026, a partir de un real decreto que debe
promulgarse muy pronto, pero que ya es un acuerdo político, se abre una regularización. En Bélgica, al contrario, la última regularización, digamos, colectiva fue en el 2008-2009, que fue un fracaso completo porque muy pocas personas lograron esa regularización económica. Y en Bélgica prácticamente hubo una gran regularización en el 2000 y esa de 2008-2009 por eh, conceptos que eran más de captar los trabajadores migrantes que estaban en situación irregular. Por el contrario, España ya tiene una historia de regularizaciones donde parten de elementos mucho más amplios, ya sea por el trabajo o ya sea por una regularización humanitaria de situaciones particulares. Y lo podemos ver claramente en el sentido en que, por ejemplo, en la última gran regularización en España, más de 800.000 personas en la época, digamos, del 2003 a 2004, obtuvieron sus documentos de identidad y eran trabajadoras y trabajadores migrantes que entraron a la legalidad y aportaron a la sociedad. Y eso permitió pues a la seguridad social española un flujo importante, pero también a las personas les permitió estabilidad, les permitió poder reagrupar sus familias, les permitió poder tener acceso a la seguridad social, evitar la explotación. En Bélgica, al contrario, hoy en día hay más de 160.000 personas en situación irregular, sin papeles, dicen en el público belga, que se encuentran en situación muy precaria. Y también muchos demandantes de asilo que se encuentran durmiendo en la calle porque el sistema de asilo ha cerrado. Y Bélgica lo dice claramente, es el momento más duro y más álgido donde se aplica una política férrea de reformar la ley. De hecho, ya se ha hecho para la nacionalidad. Antes era mucho más fácil, hasta el año pasado. Ya en estos momentos es mucho más exigente las leyes, las condiciones de los que están legales y quieren tener la nacionalidad. De entrada, pues hay que pagar 1.000 euros, pero hay que tener unos certificados de prueba del conocimiento de la lengua y otra serie de elementos muy importantes que restringen enormemente eso. En otras partes, y como lo vemos en este caso hoy en día en España, pues siguiendo su tradición de regularizar, perdón, eh, las personas trabajadoras o las personas que se encuentran en situaciones humanitarias difíciles, como demandantes de asilo o personas sin papeles que tienen hijos, pues abren esta regularización. Según lo que dice, digamos, el gobierno español, es una regularización extraordinaria, o sea que va a tener solamente un margen de 3 meses donde la persona interesada puede entrar un dossier, una carpeta de regularización entre el mes de abril y el mes de junio. Pero lo interesante de esto es que vemos dos políticas opuestas. Una política donde busca que los trabajadores y trabajadoras migrantes y sus familias puedan entrar dentro de la normalidad, tener una carta de estadía legal, un título de viaje o un título de residencia, igualmente un permiso de trabajo en plena forma. Igualmente, para las familias que incluso estando en situación irregular, sin papeles, pero que tienen hijos y que tienen una situación humanitaria difícil, pues pueden presentar su demanda de regularización en este proceso que empezará, según algunos abogados especialistas, a partir del 1 de abril. En estos momentos el acuerdo es un hecho político, solo que en España, de acuerdo a la ley, se está reglamentando de una manera objetiva y preparando toda la administración para poder recibir ese 500.000 de personas que quieren regularizar. Quisiera que de pronto nos explicaras qué diferencia estructural existe entre el modelo migratorio belga y el modelo migratorio español. Eso es importantísimo para que las personas que escuchen esta o que vean esta entrevista puedan entender ese margen que hay entre las dos estructuras. Bueno, cada país, Hugo, gracias por eso, es importante esa introducción.
de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su visión política, mm, abre una ley o la cierra para la migración de acuerdo a lo que es el flujo de inmigrantes, pero también de acuerdo a las necesidades que el país tiene o de acuerdo a una visión política y social. En Bélgica, actualmente, una regularización de personas sin papeles solo se puede hacer caso por caso, individualmente. No hay más, desde hace ya más de 12 años, ninguna regularización colectiva. Incluso ha ocurrido en años pasados movimiento de coordinación de personas sin papeles en situación irregular, apoyados por sindicatos, por la sociedad civil, para abrir una regularización colectiva y ha sido imposible. Porque desde el gobierno hay una visión férrea de cerrar el flujo migratorio y se ha transformado la ley para restringir cada vez más. Como bien lo decía, no solamente las personas en situación humanitaria, como las personas que se encuentran en la calle o las personas que llevan a Bélgica pidiendo asilo por una situación de un conflicto en sus países. En España hay una ley que es mucho más abierta. De hecho, por ejemplo, en Bélgica no existe el empadronamiento, como dice mucha gente. En España tú llegas, vas a la alcaldía y te puedes inscribir. La gente en Bélgica es lo contrario. Las personas sin papeles le temen ir a la alcaldía porque primero saben que no lo van a inscribir y segundo, saben que si se está en situación irregular puede ser expulsado inmediatamente porque entrar más de 90 días al territorio y quedarse después de los 91 días, estás con tu situación irregular si no tienes una visa de estadía temporal de 6 meses, un año o una visa especial. En España, ese elemento del empadronamiento le permite a mucha gente que después de años de estar allí, que es el caso, por ejemplo, como ahora, usted puede tener una posibilidad de una regularización. Y hay procesos como este, colectivos, que ahora, pues claramente van a acoger una gran cantidad de personas sin papeles que están en situación irregular. Y no necesariamente como el trabajo. En Bélgica existe lo que se llama la regularización humanitaria por circunstancias excepcionales. Y es el artículo 9 bis de la ley del 15 de diciembre de 1980 que reglamenta muy estrictamente esos casos humanitarios. Es decir, de personas que ante una situación grave en su país o mismo en su estadía en Bélgica pueden introducir una demanda de regularización. De entrada es costosa, porque tienes que pagar primero más de 380 euros por persona a la administración y eso no te da derecho, sino a pagar los gastos administrativos. Si te dicen que no, pues perdiste el dinero que introducí, que pagaste. Segundo, tienes que probar las circunstancias excepcionales. ¿Qué significa eso? Que primero tienes que probar que no puedes ir a tu país de origen, cualquiera que sea, y pedir una visa para entrar al territorio belga. Si no pruebas eso, claro, todo el resto se te cae. Luego vienen las circunstancias humanitarias, que son a cuentagotas, que son realmente situaciones que parten de una situación individual donde la persona se encuentra ante una situación grave, por ejemplo, una enfermedad, o porque su país corre riesgo alto de ser tratado mal o de tener tratamientos inhumanos o degradantes, o incluso pues de tener eh, una persecución o de ir a la cárcel. Entonces esa regularización, artículo 9 bis, humanitaria en Bélgica, es individual. Desde hace mucho tiempo no hay regularizaciones como esta. En España, como te digo, existe también una ley marco migratoria, pero que permite que muchas personas que tienen familia o que tienen la manera de probar que tienen un trabajo, que tienen mecanismos propios para sustentarse, que tienen un arraigo, entran mucho más fácil en una regularización. Y seguido, ya como este, yo conozco 3 procesos colectivos de regularización donde el Estado busca darle un alivio a todas estas personas que se encuentran en situación humanitaria, a los demandantes de asilo
o a las familias con hijos. Entonces vemos dos tipos de leyes donde dentro del mismo continente hay una visión que es favorecer un poco más la gran cantidad de personas que se encuentran y que de una manera u otra están integradas en el país, pueden presentar un contrato de trabajo, tienen hijos, tienen familia, están, digamos, insertas allí. Bélgica, como lo ha dicho claramente su administración, no va a abrir más centros de acogida. Están cerrando los centros de los demandantes de asilo y, de acuerdo al Pacto Europeo, dicen, preferimos pagar ante una bolsa común a nivel europea para que otros países acojan. Nosotros no vamos a abrir más centros de acogida, sino que estamos haciendo acuerdos con países donde vamos a expulsar las personas que han sido rechazadas y que se encuentran en situación irregular. O sea, Y de que en Bélgica en este momento no existe una voluntad política para avanzar hacia un proceso de regularización estructural, como lo está haciendo España en este momento. para nada, porque Hugo, para poder que haya una regularización de ese tipo se necesita una ley, igual como en España. Aquí en España el Consejo de Ministros el 27 de enero publicó el decreto real de una regularización extraordinaria. En Bélgica, igual, se necesitaría eso, se necesitaría que un parlamentario presentara ante el Senado un proyecto de regularización, se discutiera y se aprobara. Claramente no hay ningún proyecto, se ha intentado en los últimos 10 años lanzar esas propuestas, pero ningún partido político de la coalición del gobierno belga, ni de esta ni de las tres anteriores, ha aceptado esa posibilidad de abrir un espacio para una regularización colectiva. Y muchos analistas lo dicen claramente. En Bélgica no va a haber más regularizaciones colectivas, antes lo contrario. Hay una reforma muy fuerte a la ley migratoria que busca cerrar, digamos, la entrada, el flujo migratorio, cualquiera que sea por reagrupación familiar, que sea por las demandas de asilo. Por eso Bélgica habla de que hay países seguros. Por ejemplo, en estos momentos para Colombia, para los que sepan, Bélgica está rechazando las demandas de asilo de los colombianos y las colombianas, porque para Bélgica Colombia es un país seguro. Y igualmente, entonces uno ve esa situación donde en Bélgica no hay ningún proyecto ni siquiera una iniciativa política para regularizar las personas que están en la calle sin papeles. Hablamos, hace 3 años decía la coordinación de sin papeles que eran 160.000. Me supongo que en estos momentos puede haber unos 10.000 más con todas las respuestas negativas que han obtenido los demandantes de asilo y también las personas sin papeles. Y la situación humanitaria es lamentable. Uno ve en la calle gente durmiendo bajo los puentes, en los metros, en muchos sitios que fueron rechazados en sus demandas de regularización y no hay ninguna perspectiva en los próximos 3 años de que el gobierno actual vaya a hacer una regularización colectiva estilo en España. Una regularización amplia fortalecería el Estado social o podría, como sostienen muchos sectores, generar un efecto llamado, o sea, de que la gente venga masivamente a Bélgica, como suponen aquí. Eso no es cierto, eso es una creencia que no es fundada en ninguna parte. Ni siquiera en España, por ejemplo, en estos momentos, o en Italia, o en cualquier país que quiera hacer una regularización colectiva, va a haber un efecto de llamada. Le explico por qué, Hugo. Porque cuando se hace una regularización colectiva, estilo para que aprovechemos un poco para hablar de eso en Bélgica, como fue en el 2000, ¿no? Que hubo el 15 de diciembre de 1999, se creó una regularización a empezar el 1 de enero del 2000 y decía claramente que toda persona que quisiera hacer una regularización en ese momento que hubo la regularización, tenía que probar haber estado en el territorio belga 3 meses antes, igual que en España ahora. Todos los países que hacen una ley de regularización extraordinaria, el primer elemento que hacen es decir,
esta regularización es para, primero que todo, las personas que prueben que estaban en el país a tal fecha. Por ejemplo, en este caso, para España, fue igual que en Bélgica. En Bélgica dijeron, para los que se regularizaron en el 2000, tenían que probar con un documento, no que decir yo llegué, no, tenía que probar con el pasaporte, con una inscripción en el municipio, con una demanda cualquiera que había hecho, que estaba 3 meses antes. Normalmente se pone un periodo como de 3 a 6 meses. Igual, en Bélgica como en España, allí actualmente eso. Entonces, ese eufemismo de que va a llegar gente, sí, hay gente que se va pensando que van a poder probarlo, pero si no prueba que usted estaba en Bélgica o en España a tal fecha, 3 meses antes de que salió la ley, no entra. Entonces, la gente que se desplaza pierde el tiempo y van a quedar por fuera, y la gente lo sabe muy bien. Y es un elemento interesante de análisis, porque, por ejemplo, al mismo tiempo, para este caso, yo aprovecho para hacer, digamos, el paralelo, muchas personas que estuvieron en España el 31 de diciembre del 2025, ¿ah? Que es la fecha clave y es la fecha a la cual hay que partir en el momento para los que se van a regularizar en España, tienen que probar que estaban en diciembre, no el 31, antes del 31. Probar que estaban ya en España antes del 31. O sea, que todos los que ahora corran a irse a España pierden el tiempo, porque sí, claro, a excepto aquellos, porque también, y ahí quiero aclarar para los que en este caso les interesaría retornar a España. Si, por ejemplo, usted, digamos, voy a tomar el caso, usted es venezolano, colombiano, o latinoamericano, o africano, no importa, donde quiera que usted sea, y hizo una demanda de asilo en España en julio del 2025, o en septiembre, o en octubre, o en diciembre, usted tiene el primer elemento de la ley. Es decir, puede probar que estaba en España antes del 31 de diciembre del 2025. O sea que entra en el primer elemento. Toda persona que tiene deseos de entrar en esta ley en España. Entonces, ese tipo de debate que va a ser un efecto de llamada es publicidad, es la propaganda que trata de limitar, pero todo país que lanza una regularización siempre pone una fecha anterior a la promulgación de la ley, donde dice usted tiene que probar que estaba aquí antes, mucho antes de eso. Ese es un primer elemento. ¿Qué impacto económico puede tener la regularización en términos de empleo formal, por ejemplo, de seguridad social y, por qué no, de recaudo fiscal para el Estado? Pues bien, mira, te voy a dar dos ejemplos. En Bélgica, por ejemplo, hay un investigador muy importante que hizo, digamos, unos análisis de la regularización que hubo en el año 2000, donde más de 63.000 personas tuvieron sus papeles y se regularizaron. Y él, haciendo los cálculos, pues esas 63.000 personas que se regularizaron en Bélgica, inmediatamente en ese año encontraban un trabajo, ya lo tenían, porque trabajaban en negro, trabajaban, digamos, para personas, porque las personas que están sin una carta de identidad, sin un permiso de trabajo, trabajan en la construcción, en la agricultura, en el horeca, en el cuidado de las personas mayores o de los niños, pero trabajan porque no tienen ninguna ayuda social, no tienen subsidios, no tienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una regularización, pues claro, es mucho más fácil que el patrón les da un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo, ¿eso permite qué? Eso permite que la persona pueda recibir un salario digno y eso le permite entonces mejorar su situación, consumir más, mudarse a un apartamento o a un sitio mejor y al mismo tiempo pagar los impuestos que tiene que pagar un trabajador, pero también el patrón. Prueba de eso es, por ejemplo, esa regularización de las 800.000 personas que hubo en España en el 2003 y 2004. Eso, en ese momento, imagínate tú, de esos 800.000, que unos 300.000 trabajadores entran a cotizar, pero los patrones también. ¿Qué permitió eso? Eso permitió llenar un hueco que tenía la seguridad social en España en ese momento, porque es dinero
que antes se perdía en el trabajo en negro, en la explotación, pero a partir de ese momento, claro, eso reanima la economía, eso permite regularizar todo ese trabajo que estaba ilegalmente, eso permite una estabilidad para las empresas que acogen una mano de obra positiva y eso relanza la economía. Eso está probado en todos los países donde hay regularizaciones por el trabajo. Y España lo probó. No es gratuito que ahora uno de los elementos es un contrato de trabajo en España. Casi siempre todos los países entran esos dos elementos, lo humanitario y el contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo pues permite que no haya explotación y permite que la economía funcione, el patrón, el trabajador, pero luego también su familia entra en el mercado y en el circuito económico del país. Entonces, siempre una regularización aporta económicamente al Estado a nivel de impuestos, porque el que tiene un trabajo legal, entonces ya puede abrir una cuenta en banco, ya puede ahorrar, ya puede luego, y lo vemos, para lo que tú sabes, son 28 años que yo llevo trabajando en esto, veo las personas que estaban sin papeles en el 2000 en Bélgica, hoy son propietarios, algunos de ellos son empresarios, dan trabajo a otras personas. Entonces, yo los conocí en el 2000 trabajando en negro, explotados. Hoy en día muchos de ellos, como te digo, tienen la nacionalidad, sus hijos estudiaron, hicieron carreras y eso aportó a la economía, pero también invirtieron ellos, empresarios, personas independientes que hicieron un crédito. Entonces, es falso eso que las personas que se regularizan son una carga para el Estado. Sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. ¿Cómo incide este Pacto Europeo en las políticas nacionales? ¿Endurece el enfoque sobre la visión de asilo-migración o al contrario, como en España, pues se está viendo como una apertura? De pronto hay algunos elementos del pacto que permiten que los países decidan endurecer o aflojar la cuestión del tema de la regularización, de la migración, del asilo. En el pacto hay, no podemos decir que todo es negativo. En el pacto hay cosas positivas, porque hay que decirlo, muchas ONGs como Amnistía Internacional y otras lo han criticado y sus críticas son fundadas. Pero también, por ejemplo, eso que tú acabas de decir, en este pacto el acuerdo es luchar contra la explotación de seres humanos. Es un elemento que es verdad, es decir, permite eso, solo que hay mm, abusos frente a eso, por ejemplo, cuando vemos cómo la policía de fronteras, mismo Frontex, ahora como en Bélgica, por ejemplo, está al interior. Aquí si tú vas a la Gare de Midi o a la Gare del Norte, vas a ver la policía migratoria que hace controles en los trenes o en los metros. Es, claro, parte de eso. Pero hay otra parte, digamos, como lo que España aplica, que eso está dentro del pacto. Es decir, es buscar por una regularización y un flujo de migración controlada, que la gente pueda entrar legalmente con sus visas, que pueda entrar legalmente a los países con un permiso de trabajo y que las situaciones humanitarias sean tratadas realmente con un acompañamiento. Eso es parte dentro del pacto, pero es más el 80% restrictivo que hay, porque es un acuerdo que busca sobre todo cerrar fronteras y algo que está en tela de juicio ante el derecho internacional es, por ejemplo, extender las fronteras del país. Me explico. Por ejemplo, la Unión Europea ha hecho acuerdos con Túnez, ha hecho acuerdo con Siria, ha hecho acuerdo con otros países del este, donde, como ustedes lo saben, en Francia, en Italia recientemente la Corte Suprema rechazó el transfer de personas demandantes de asilo que habían sido rechazadas a centros de detención en los países de los Balcanes, ¿sí? En Albania u otros. Se crearon centros para retener personas que se han venido a países de la Unión Europea, los rechazan y en vez de enviarlos a su país de origen, los envían allí, que son como campos de detención. Lo vimos claramente en Siria,
esos campos que lo han denunciado Amnistía Internacional y otras ONGs, que los tratamientos inhumanos y degradantes, las explotaciones y el tráfico de personas o el tratamiento cruel e inhumano que se da allí es fuerte. Entonces, por ejemplo, en ese pacto permite eso, que un país, cualquiera, pueda, vía la Unión Europea, decir, ok, le vamos a dar dinero a Turquía, a Túnez, para que allí construya unos checkpoints, como unos centros de entrada, es decir, extender las fronteras de Europa hacia afuera de Europa, para quien quiera venir aquí, pues pidiendo asilo, primero tiene que pasar por esos filtros y desde ahí hacer la demanda. Y si ahí le dice que no, lo devuelven a su país sin ni siquiera entrar. Eso es muy criticado y eso es un elemento muy negativo porque, claro, en esos centros se va a dar un tratamiento rapidísimo, expedito, para decir no, y mucha gente que corre peligro en sus países de origen, sobre todo en la protección internacional, van a verse devueltos a sus países de origen. Además, que esos centros de retención no están reglamentados, no están controlados. Cada país donde se hagan los centros lo controla, pero las críticas que se hacen actualmente es que la gente vive, por ejemplo, han mostrado algunos videos donde hay gente que vive en container, hacinamiento o en campos de detención que están cerrados, que no se le permite a la gente, digamos, visitas ni tener una asesoría jurídica y protección real. Entonces, dentro del pacto hay esos elementos que son muy negativos y que realmente ponen en peligro la estabilidad, la vida, la seguridad de mucha gente que quiere venir a Europa y que pasa por esas fronteras de esos países donde hay esos centros de bloqueo y de filtro. ¿Sí? Podemos decir entonces que la narrativa dominante en Europa sobre migración y con este pacto europeo está más marcada hacia la seguridad que hacia los derechos humanos. Claro, organizaciones como el CIRE, la Coordinación de Iniciativas para los Refugiados Extranjeros y sus juristas que hacen un lobby a nivel de Bélgica y a nivel internacional lo han dicho claramente. Por ejemplo, los acuerdos de la Convención de Ginebra peligran en su integridad frente a este tratamiento de las personas que piden la protección internacional porque no alcanzan a llegar a un país europeo a pedir la protección y es un país tercero el que hace la acogida. Allí hay, digamos, un conflicto frente al derecho internacional que el Pacto Europeo no sabemos cómo va a resolver y que crea serias dudas frente al tratamiento y al tratamiento que puede ser inhumano o degradante en esos países que son una especie de cárcel de control de inmigrantes, porque es un centro cerrado donde hay vigilancia, donde la gente que allí está hasta el tiempo indefinido. Segundo, que ese pacto dice que una persona puede estar detenida no solamente un mes, 2 meses, 6 meses, 12 meses, hasta 18 meses. Es decir, ¿por qué estar en situación irregular, usted va a merecer una detención arbitraria hasta 18 meses en un país tercero donde usted llegó? ¿Ve? Entonces, hay elementos de ese pacto europeo que son, digamos, bastante difíciles de aceptar por, digamos, las organizaciones de derechos humanos, porque no hay ningún control, ninguna veeduría internacional. No está la ONU ni Naciones Unidas allí, ni hay una fuerza internacional que pueda decir, sí, aquí se respetan los derechos humanos, aquí se respetan los tratados de la Unión Europea y los tratados de Naciones Unidas frente a la protección internacional. No hay eso. Hay un control desde el país que abre las puertas para retener a la gente. Entonces, dentro del pacto hay cosas que realmente en estos momentos son muy dudosas frente al respeto de los derechos humanos. Y hay casos graves donde se ha documentado que las personas que viven allí pueden ser metidas a un calabozo o detenidas, digamos, y es la autoridad del centro de detención quien decide, no un país donde pidió asilo. ¿Cómo ha influido el crecimiento de fuerzas políticas de derecha y ultraderecha en Europa en el diseño de estas políticas migratorias para la Unión Europea? Sí, ha influido porque
por ejemplo, digamos que en los últimos años hay una tendencia a criminalizar la migración. Hay una tendencia a asimilar el inmigrante como un delincuente, como una persona que viene a aprovecharse de los beneficios del país, como una persona que viene a aprovecharse de la seguridad social o que viene a quitarle el trabajo a los connacionales de cada país. Entonces, sí ha ido aumentando un sentimiento de rechazo, de xenofobia hacia el inmigrante en muchos países donde actualmente los gobiernos, digamos, de derecha, eh, adelantan campañas de expulsión e incluso de persecución. Y se han visto, digamos, situaciones graves y delicadas donde hay violaciones claras de los derechos humanos, porque incluso en la población, en algunas partes, han surgido leyes que penalizan la migración de alguna manera y que la señalan como algo nocivo. Hemos visto cómo ese sentimiento de rechazo frente a la llegada, por ejemplo, en algunos países como Grecia, Italia u otros, masiva de gente por el Mediterráneo, ha generado un sentimiento bastante alto que la de ultraderecha ha aprovechado para argumentar que la migración es algo nocivo y es algo que va a dañar, cosa que no es cierta, porque si a la Unión Europea de hoy, y eso no lo dicen los medios de comunicación, se hizo frente a los tratados con los países terceros. Recuerden ustedes que cuando la Unión Europea empezó la explotación, en este caso, para que hablemos de Bélgica, hubo un llamado para inmigrantes que venían de Italia, que venían de Marruecos, que venían de otros países a trabajar en Bélgica. En España hay acuerdos bilaterales con países de América Latina de campesinas y campesinos que vienen a trabajar en los grandes campos de la agroindustria en España. Y en muchos otros países, como Alemania u otros, la migración ha sido una mano de obra querida. Es decir, porque produce, porque toma oficios penibles, difíciles, peligrosos que muchas veces los nacionales no pueden. Decimos, según algunos investigadores, que hay más o menos 7 a 8 millones de trabajadoras y trabajadores migrantes que circulan en Europa, los trabajadores transfrontalieros. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, yo sé claramente que en Bélgica hay empresarios que se han ido a España a abrir un garaje para contratar gente en España que está legal y los traen a trabajar 3 meses en Bélgica. Son trabajadores transfrontalieros. Todos los días en Bélgica hay gente que pasa la frontera de Francia hacia Bélgica y vienen a trabajar en Bélgica y vuelven por la tarde. Es decir, vemos una masa, como está probado, de más de 7 u 8 millones de trabajadoras y trabajadores migrantes que se desplazan al interior de Europa. Porque hoy en día el trabajo migra y hay nuevos, digamos, proyectos desde las empresas porque es más barato la seguridad social en un país que en otro, porque es más fácil. Entonces, las empresas también se modifican en eso. Yo leía un artículo del CNRS que decía que uno de los aliados de la migración son los empresarios, porque claro, los empresarios aprecian una mano de obra calificada o una mano de obra barata. Así nos llaman a los inmigrantes, así les llaman en muchos países. Y si usted mira un, un, un formulario, por ejemplo, en Bélgica, dice así, mano de obra, ¿sí? Entonces, esa situación de que los, digamos, inmigrantes que van de un lado a otro, pues son trabajadoras y trabajadores que aportan a la seguridad social, que aportan al Estado y al bienestar. Y cuando están ilegales es un problema, porque son las mafias las que ganan. Pero cuando son legales, los países ganan, ganan en seguridad social. Las nuevas generaciones, hay países que están envejeciendo, que tienen una tasa de natalidad muy baja. ¿Y quiénes van a pagar la pensión de los nacionales? Pues los hijos de hoy en día, por eso una regularización como esta de España, si usted lo va a ver luego, admite las familias que tienen hijos menores, porque claro, esos hijos menores van a ir a la escuela, van a estudiar, van a tener la nacionalidad, se van a quedar con sus padres, un día van a tener la nacionalidad del país donde están, en este caso de España, y
al final van a contribuir a que la maquinaria del sistema de la seguridad social rote, porque hay un crecimiento y una natalidad mucho más fuerte en los inmigrantes que en los nacionales en muchos países. Otra de las preguntas también importantísimas y que uno ve a diario aquí en Bélgica y en estos países es qué consecuencia social produce mantener durante años a miles de personas en situaciones irregulares, de irregularidad administrativa. Eso lo vemos aquí en Bélgica, o sea, hay mucha gente que se pasa años y años trabajando en negro, como decimos acá, y Ajá. nunca pues han tenido la oportunidad de regularizarse. Y cuando han habido las regularizaciones, han dejado pasar la oportunidad, han tenido miedo y esas oportunidades aquí en Bélgica son escasas. Sí, mira, incluso si alguna vez quieres, puedo enviarte el video de una documental que hicimos frente a la regularización que hubo el 2000. Recuerdo dentro de las personas que dieron su testimonio, porque hicimos unos videos antes y un año o dos después hubo la regularización. Y pusimos a las personas que antes estaban en situación irregular y luego las pusimos frente a lo que ellos habían dicho hacía 3 o 4 años cuando estaban en situación irregular sin papeles. Y recuerdo un señor que era una persona que hablaba inglés, que era profesor, que tenía estudios universitarios, que era un músico, viéndose a sí mismo, ese señor casi lloraba y decía 10 años tirados a la basura. O sea, ese señor trabajó en negro, fue explotado. Cuando empezó a estar legalmente, pues hoy en día es propietario, tiene su casa, tiene un trabajo legal. ¿A quién favorece la situación ilegal? A las mafias. La gente paga para tener un permiso de trabajo falso. La gente paga para que lo pasen de un país a otro, a las mafias. La gente paga para que los pasen del Mediterráneo al otro lado y donde usted sabe hoy en día el Mediterráneo es un cementerio a cielo abierto, miles de personas han muerto ahí. ¿Quiénes se benefician? Los traficantes de seres humanos. Vemos hoy en día en ciertas ciudades donde esos traficantes son gente peligrosa, son mafias que se han fortalecido porque la gente paga para encontrarse con su familia. Conozco un chico aquí que lo han expulsado 3 o 4 veces, pero toda su familia es belga, aunque sean de otro país. Y siempre que lo expulsan, le mandan el dinero para que venga. Y cada vez tiene que hacer el viaje por otra parte para pagarle a esas mafias. Ahora está en un proceso de regularización. Finalmente, posiblemente puede tener sus papeles cuando toda su familia está aquí. Entonces, los que ganan primero son esas mafias. Cuando hay procesos de personas sin papeles, esas mafias son terribles. Explotan la gente. Conocemos casos de gente que los traen, los meten a una casa y allí los sacan a las 6 de la mañana, los llevan a trabajar en un edificio, en un chantier, en una obra, vuelven y lo recogen por la tarde y les cobran hasta el agua que se toman, porque son personas que no conocen la lengua, que no aprenden la cultura del país, que están dependiendo de un explotador que al mismo tiempo es un traficante. Entonces, los que ganan en primer lugar son eso. Y luego hay casos graves del tráfico de personas. Vemos que ha crecido en muchos países, en uno como ellos en Bélgica, en los últimos años. Entonces, esas personas que se dedican al tráfico, claro, pues recuerdo que antes la gente pagaba y hoy en día, por ejemplo, lo sé porque hay gente que a veces nos dice, mire, no, váyase para Francia que allá consigue esto o aquello. ¿Y usted cómo sabe eso? Y digo, no, porque un primo, un tío, un hermano, no sé quién, logró y así está. Entonces, ese tipo de medidas no favorecen sino los traficantes, los traficantes de personas, los explotadores, los propietarios que le cobran a la gente arriendos súper caros para personas que viven en sótanos en condiciones inhumanas, con agua, sin calefacción, sin nada. Les explotan por todas partes, los maltratan, les pegan y les dicen, y si dices algo, te echo a la policía. Entonces, claro, todas esas personas trabajadores sin papeles, sin documentos de identidad legal en el país donde estén, son víctimas de los explotadores, no solamente de los patrones, también de los propietarios, también de la gente que les cobra por todo y que no pueden nunca
presentar una demanda ni de uso de maltrato, aunque podrían hacerlo y la ley les permite, pero es más el miedo a la expulsión que no les deja hacer nada más. Desde una perspectiva ética y social, ¿qué significa para una persona obtener finalmente un estatus regular después de años de invisibilidad? Mira, hay muchas cosas dentro del derecho internacional, el derecho a tener una vida digna, es poder vivir con sus hijos y su familia. Por ejemplo, ahora, con esta ley, con el Tratado Europeo, con la ley que en Bélgica restringe la reagrupación familiar. Muchas personas incluso que se casan, ¿verdad? Para darte un ejemplo, y su cónyuge vive irregular, en situación irregular, porque no tiene los medios económicos para tomarle a cargo, porque es una persona que está en la pensión o que tiene una situación difícil de una invalidez o algo. Entonces, primero que todo, claro, tener los papeles legales en un país le permite tener derecho a trabajar, le permite tener derecho a la salud directamente, le permite derecho a estudiar, le permite poderse integrar a la sociedad, ser una ciudadana o un ciudadano que aporta a la economía, pero también que se integra al país y que permite, digamos, toda una serie de los elementos de lo que son los derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Cuando tú estás sin documentos de identidad, en situación irregular, todos esos derechos están a la basura porque estás a merced del explotador o del propietario o de los traficantes. Y claro, una regularización, como le decía el señor que le digo, el hombre dijo así con una tristeza, 8 años tirados a la basura. Y después de eso, he visto muchas personas que, claro, el tener un documento de identidad y estar legal le da una seguridad al Estado que le da ese reconocimiento de un ser humano que puede aportar a la sociedad, que se va a esforzar para que su familia esté bien, para que él o ella pueda avanzar. Y claro, eso permite también al mismo tiempo limitar la acción de las mafias y de los explotadores, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Entonces, tener una regularización es un acto de humanidad frente a las personas que están vulnerables y explotadas. Y eso es lo que vemos en esta regularización ahora en España. Hay 500.000 de personas que van a poder recobrar su humanidad, su dignidad, poder trabajar, poder tener sus hijos, poder vivir tranquilamente, poder tener una respuesta a sus demandas de asilo y eso permite mayor estabilidad en la sociedad. Hay menos problemas. Si tú ves hoy en día y vas a los distintos sectores aquí en Bélgica, ves esas personas que están durmiendo en la calle, que son víctimas de cualquier tipo de atropello y vemos lamentablemente familias con niños durmiendo en los pasillos de los metros o en algún puente donde la situación les permite quedarse en una noche con un frío como este, donde realmente es un peligro para muchas personas débiles o enfermas que puedan morir con una helada o algo así. En este contexto migratorio es hablar sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura y Ordenada. Recordemos que este Pacto Mundial se aprobó en la Conferencia Intergubernamental sobre Migración allá en Marrakech, en Marruecos, el 10 de Ujú. diciembre de 2018. Frente a este contexto de un pacto migratorio mundial aprobado por Naciones Unidas y lo que se ha aprobado de pacto asilo-migración en la Unión Europea, que fue aprobado también por el Parlamento Europeo en 2024, ¿se sale de contexto del pacto mundial o está dentro de los parámetros de este pacto mundial? A ver, lo que habría que hablar es que son dos contextos completamente distintos. O sea, el contexto de, digamos, de el pacto migratorio de la Unión Europea está bajo una óptica, bien aunque allí lo dice, digamos, de control del flujo migratorio y de humanizar, digamos, todo el tratamiento de la ley migratoria, ¿sí? Pero cuando vemos en la realidad de que
la gente está siendo controlada en países fronterizos o que están siendo hacinados en centros de filtro en esos países o que no tienen una defensa jurídica o que no tienen acceso a los servicios básicos sanitarios porque están bajo las condiciones. Estamos infringiendo ese pacto mundial. Digamos, ese pacto mundial es un documento muy bonito, pero que en la realidad no es vinculante. Es un pacto que no es vinculante en muchas cosas, porque es un acuerdo como un pacto como tal, pero no es vinculante para muchos países. En la prueba de eso, mire lo que pasa en Estados Unidos en estos momentos. ¿Ah? Es decir, muchos países no firmaron, realmente no se acogen a eso. Una cosa es lo que Naciones Unidas plantea como una propuesta humanitaria dentro de un pacto mundial de ese tipo, y otra cosa es lo que está pasando en los Estados Unidos, donde el gobierno soberano realmente reprime los inmigrantes por el solo hecho de ser inmigrantes. Entonces, yo diría, en mi opinión, humildemente, que el Pacto Mundial de las Migraciones es un documento que está para construirse y que pasarán años antes de que pueda tener, digamos, de todos los países del mundo, porque cuando hablas mundial, estamos hablando de países donde la situación de los inmigrantes es terrible. Recuerden ustedes aquellos inmigrantes de Bangladesh que denunciaban los tratamientos inhumanos y degradantes que tuvieron que vivir cuando fueron a trabajar a otros países del Medio Oriente, y que vivían en condiciones realmente inhumanas a 40 grados de temperatura trabajando y no les pagaban y los expulsaban o los encerraban. Entonces, actualmente ese pacto migratorio, ese pacto mundial de migraciones es un documento de buenas intenciones, pero no es vinculante, no obliga a los países actualmente a que cumplan una ley, a que cumplan el derecho internacional humanitario frente a la migración, porque de hecho los trabajadores y las trabajadoras migrantes que se encuentran en situación irregular no están protegidos por ese pacto absolutamente para nada. ¿Qué papel juegan las organizaciones sociales y asociaciones como la hispano-belga, aquí en Bélgica, donde usted trabaja, en defensa de los derechos y en la integración comunitaria? Las organizaciones de derechos humanos o las organizaciones sociales, como las nuestras y otras que hay, son fundamentales, primero porque todo, para informar a las y los migrantes de sus derechos. Porque aunque la persona esté en situación irregular, tiene derechos como ser humano. Tiene derecho a la salud, tiene derecho a un tratamiento inhumano y degradante, tiene derecho a pedir protección. Nuestro rol fundamentalmente es en lo social. Es decir, nosotros como organizaciones tratamos primero que todo de partir de los derechos humanos, partir de las necesidades de los y las migrantes para enseñarles cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones en cada país. En cada país las organizaciones están allí para informar, acompañar, orientar y defender a las personas que son víctimas de las violaciones de derechos humanos. Hay organizaciones como algunos servicios jurídicos y sociales que conocemos en Bélgica, que tienen juristas, abogados que defienden a las personas migrantes ante el abuso de los patrones, de los explotadores o de los propietarios que abusivamente se aprovechan de la situación irregular o de la situación de los inmigrantes. También es una labor social, porque podemos informar, formar la gente, enseñarles las lenguas nacionales, enseñarles las posibilidades que a nivel cultural tienen. Realmente somos unos intermediarios que permiten que muchas personas puedan encontrar un proceso de inserción en la vida social y cultural y profesional, porque les orientamos hacia la búsqueda de trabajo, hacia la búsqueda de una educación con ellos y sus familias en un acompañamiento real que busca defender sus derechos, pero también enseñarles a vivir en sociedad, en otra cultura que no es la propia, pero que puede acogerlos y que la gente aprenda que es una ciudadanía nueva, que es un momento de aprender de otra cultura y aprovechar todo lo bueno que hay,
para poder vivir en armonía. Entonces, estas asociaciones son fundamentales. Lo vemos ahora en el invierno, lo vemos ante las crisis humanitarias. Son los primeros que están cuando hay una catástrofe, cuando hay una situación de urgencia, porque tienen o tenemos los medios para alojar la gente, para informarlos, para defenderlos, para acompañarles en un proceso de inserción social y profesional. Esta entrevista va a ser vista por mucha gente acá en Europa y bueno, y también en América Latina, pero pues la gente que está acá en Europa, que ha pasado por España de pronto o que de pronto tiene, cumple con algunos parámetros que está diseñando esa ley para regularizar a esas 500.000 personas que pretende el Estado español. ¿Qué le aconsejaría a usted en este momento? Bueno, lo que haría es informar lo siguiente, o sea, este fue un acuerdo político que el Consejo de Ministros el martes 27 de enero del 2026 decidió crear una regularización colectiva. En esta regularización, yo lo que repito es como que la gente que vive en otra parte y que nunca pasó por España no se haga ilusiones de que irse para allá va a obtener, porque no lo va a obtener. Lo primero es decirles, los que estuvieron en el 2025 en España y estuvieron más de 5 meses y en estos momentos hicieron una demanda de asilo mientras estuvieron allí, pues pueden entrar dentro de esta regularización porque es uno de los criterios. Los que hayan hecho demanda de asilo o protección internacional y estuvieron en España antes del 31. Algunos de esos lo digo porque muchos de ellos, dado lo lento que es el proceso, se fueron a otros países, a Francia, a Bélgica, a Italia, y están en proceso, pues claro, si pueden probar que allí tienen la posibilidad en estos momentos de haber mostrado de que estuvieron allí, pues entran en el proceso. Segundo, para las personas que se encuentran en una situación humanitaria difícil, también si están en España o vivieron allí, pueden acreditar la permanencia en España en el 2025, entran dentro de este elemento bajo unos criterios que son fundamentales a decir. Y si dentro de eso esas personas tienen hijos menores, igualmente la ley les protegería. Pero atención, hay algunos elementos claros que es dentro de lo que se ha sacado hasta ahora, porque falta una circular de aplicación que debe estar saliendo en el mes de marzo, porque tiene que estar antes del 1 de abril. Es decir, esta regularización va a permitir trabajar a las personas y va a permitir desde el momento en que se haga la regularización, 15 días después, puede trabajar inmediatamente hasta que le llegue la definitiva. También las personas pueden trabajar en cualquier parte del país y desplazarse al interior. Igualmente, estas solicitudes deben presentarse en los municipios donde estuvieron viviendo, porque cada alcaldía va a hacer lo necesario para que esto se haga. Es muy importante que la gente sepa que muchos documentos tienen que mostrar su estadía. Las citas médicas, un contrato de alquiler, una factura, el empadronamiento con el histórico que hicieron en el municipio donde estuvieron. En fin, dentro de esos también un billete, digamos, de transporte. Y dentro de eso también muchas cosas como la escolarización de los hijos, o los envíos de dinero o documentos laborales que tuvieron. Realmente es una posibilidad para esas personas que realmente estuvieron ahí. Es decir, esta regularización va a dar una posibilidad a la gente que nos escucha en este momento y que es un proceso que fundamentalmente tiene dos tipos de personas, los demandantes de asilo y las personas que están en situación irregular, que están sin papeles y que hicieron una demanda o no, que está en proceso, no importa si les dijeron que no, pero si en estos momentos pueden probarlo, entrarían. Nosotros desde nuestro programa estaremos dando la información apenas salga la ley de migración en España, cumple los elementos para estas personas de las que estoy hablando, que si viven en España o estuvieron allí en el 2025 y pueden mostrar esos 6 meses, pues claro, entrarían dentro de eso y claramente es una posibilidad de combinar
Ahora, no toda la información que ellos van a producir tiene que ser pública. Pueden ser también, como repito, una factura de electricidad, una visita al médico, en fin, cualquier tipo de permanencia que usted pueda probar con papeles. No es que digan, yo pues, estuve aquí, no, tiene que probar. Y realmente hay una condición también muy básica. Todas aquellas personas tienen que presentar un certificado de buena conducta, es decir, que no tienen mm, deudas ante la justicia o que no se representan un peligro para la seguridad nacional en España. Lo dice claramente el decreto. Es decir, los antecedentes penales deben mostrar un documento que muestran que no tienen ningún problema y igualmente que no han tenido situaciones difíciles o que tienen deudas ante la justicia. Esos son elementos claramente dichos hasta el día de hoy que son los elementos para admitir a una persona que va a entregar una documentación y tendría más o menos 15 días para completar. Se pueden empezar a preparar los documentos, mirar los documentos de identidad de sus hijos, los permisos que tienen cuando llegaron, los pasaportes, mirar si tienen alguna multa en alguna parte, porque esto podría ser un problema delicado para aquellos que alguna vez no pagaron metro, tran o transporte o tienen una deuda y nunca la cubrieron. Ahí van a poder tener un problema en ese caso. Entonces, mi consejo es que todos aquellos que se sientan dentro de esas dos condiciones, estar en España el 31 de diciembre del 2025 o antes, haber hecho una demanda de asilo o haber hecho un empadronamiento o tener pruebas de la residencia, pues podrían entrar y además, si tienen un patrón que les pueda dar un trabajo, mucho más fácil entran dentro de esto, pero ojo, alguien que se vaya y encuentre un patrón que le va a dar un trabajo, pero no tiene pruebas de que estuvo allá antes del 31 de diciembre, no entra, porque como tú lo dijiste al comienzo, el efecto de evitar la llamada es claro en esta ley. Mi consejo es que hay algunos servicios, digamos, jurídicos que dan información, hay algunas radios que están preparando, digamos, programas en España, radios comunitarias en Valencia, en Madrid, en otros sitios, que van a informar a las personas para que estén atentos a ello. Finalmente, Iván, pues agradeciéndote mucho por haber concedido esta entrevista y aclarado este tema tan importante para toda la diáspora, para toda la migración latinoamericana y de otros países que en este momento podrían entrar en los parámetros de esta nueva regularización que se abre en España. ¿Qué mensaje enviarías a estas comunidades migrantes latinoamericanas y de otros países que hoy viven entre la incertidumbre y la esperanza? Pues lo primero que yo les digo es que las personas que están en situación irregular y que viven en esa incertidumbre, lo primero es aprender la lengua del país donde viven, porque eso le permite conocer la cultura, tener contacto con los nacionales y avanzar en un proceso de inserción porque es fundamental. Segundo, pues muchas de las personas que están siendo víctimas de la explotación, pues eso, en el caso de España, decirles a sus patrones que, bueno, va a haber esta regularización, pregúntenles si están dispuestos o no a darles un contrato de trabajo. Le digo eso por la experiencia de que muchos patrones son muy humanitarios y claro, ven con aprecio el trabajo de las personas que cuidan sus hijos o sus personas mayores o trabajadoras y trabajadoras que se esmerzan y les pagan porque quisieran regularizarlo, pero no tienen con qué. Este es el momento para que la gente desde ya comience a hablar, porque ha ocurrido muchas veces como consejo que cuando usted le dice a su patrón, me regulariza, dice, no, 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 antes lo echa porque le da miedo de que vaya a denunciarlo. Entonces es bueno que se vayan preparando. Segundo, que vayan recogiendo los documentos necesarios, como a nivel de todo lo que les acabo de decir, facturas, documentos de médicos, de la escuela, que vayan preparando una carpeta frente a todo eso, que prueba la estadía allí, que prueba a los hijos, que prueba la demanda de asilo, que prueba su estadía, e ir preparándose lo más que puedan para recoger esos documentos para cuando salga la ley en abril. Estamos, según lo que me decía un amigo abogado, debe salir
ejecutarse ante el 1 de abril y el 30 de junio, en esos 3 meses, para que no los coja la tarde. Y igual, aquellos que tuvieron una multa o algo, pregunten y miren a ver si la pagan antes de que venga la regularización, no vaya a ser que por eso pierdan, cosa que recuerdo aquí, hubo gente que le salió en el momento de su regularización que tenía una deuda a la justicia, se había chocado manejando por aquí, por allí, que, bueno, lo que quieras tú, y eso va a ir al traste con cualquier proyecto, porque cosa que se hizo, ahí está en la historia para que no se vayan a llamar sorprendidos. Lo otro, pues que sí, mucha suerte a todas y todos, y ánimo, la esperanza de la gente cuando está en un país en esta situación, siempre tomen foto de los documentos, guárdenlos, déjenlos a una persona de confianza, guarden huellas de lo que han hecho, de los patrones, de lo que han trabajado. Todos esos documentos pueden ser útiles en el futuro en una regularización como esta o en otra que quizás podrá venir en el futuro en cualquiera de los países donde se encuentra. Iván Salazar, asistente social en Bruselas, en la asociación ASBEL Hispano-Belga, que es un referente en temas migratorios aquí en Bélgica y también en Europa. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Esperamos tenerlo nuevamente tratando este tema de la migración en otra emisión, porque esto va para largo. Este es un tema bastante extenso. Esto no para aquí. Vamos a hacerle seguimiento a este tema de migratorio y además cuáles van a ser los resultados que va a tener esta nueva apertura que se abre en España hacia una regularización masiva de por lo menos 500,000 personas. Entonces, a ustedes, amigos oyentes, amigos seguidores tanto de la revista Contraportada como de la emisión Entre Amigos en la radio Libre de Bruselas, estén atentos a estas emisiones y pues esperamos de que también difundan esta entrevista para que mucha más gente pueda tener esta valiosa información que hemos obtenido en esta entrevista. Un gran abrazo, Iván. Espero tenerte nuevamente por aquí. Gracias a ti, Hugo, próximamente. Y a todos, que tengan ustedes buenas noches. Muchas gracias y mucha suerte para todas y todos. Gracias. Entrevistas de realidad, historia y análisis. Esto es Colombia Extendida.